Y estamos, cuando usted Bueno, diga. bueno, avísame cuando estás. Estamos. Buenas tardes. Comenzamos este nuevo viernes con esta presentación que vamos a hacer hoy. Agradecemos al Ministerio de Salud por el auspicio que nos da este espacio, a Patricia que nos acompaña todos los viernes y a la Sociedad de Cardiología de Corrientes de la Federación Argentina de Cardiología que nos permite tener este contacto con todos ustedes y por supuesto a cada uno de ustedes que están presentes ahí detrás de la pantalla y que podemos tener acceso a todos estos conocimientos que aparecen día a día y hoy vamos a ver qué hay de nuevo de lo que se presentó en el American College of Cardiology. Elegí dos trabajos que me parecieron de mucho interés en lo que hace la cardiopatía isquémica y nos quedan un par de trabajos más para comentar el otro viernes. Si nos sobra el tiempo, vamos a continuar con la parte que veníamos desarrollando, que era la revascularización con cirugía de bypass en el infarto con elevación del segmento ST. Así que en primer lugar vamos a ver esto que es lo nuevo del American College. En este estudio, en este congreso, se presentaron varios trabajos importantes, pero dos que fueron desarrollados incluso por investigadores en Argentina. Uno de ellos es el estudio AEGIS-2 de la infusión de la apolipoproteína A1 en infusión en los resultados cardiovasculares después del infarto agudo miocardio. Estas son las siglas del fármaco CSL112, una APOA que era previsto que tenía una reducción importante en la reducción de los eventos cardiovasculares. A modo de introducción, en varios niveles se desarrollaron fármacos para tratar de mejorar el HDL. Los niveles más altos de HDL se asociaron siempre con menor incidencia de eventos cardiovasculares y todas terapias dirigidas hasta el momento para aumentar dichos niveles no fueron efectivos para desarrollar una reducción de los eventos cardiovasculares. En nuestro centro hicimos una evaluación con más de 700 pacientes donde dosamos el perfil lipídico en el momento del ingreso con un infarto de los pacientes y el colesterol en general está normal. El colesterol LDL también está en un valor bajo, pero no en un valor recomendable para el síndrome coronario agudo. Y el HDL en nuestra población está muy baja. La media en este trabajo fue de 34, que es un valor muy bajo. Y los triglicéridos también un valor bajo porque hay una intensa descarga simpática que hace que el perfil lipídico baje marcadamente en las primeras 48 horas y se mantengan valores bajos del colesterol total, del LDL y de triglicéridos hasta los 15 días, donde vuelve a ascender porque por el estrés de la hospitalización hay como una intensa descarga de catecolaminas que hace que baje los valores del perfil lipídico. Por eso que siempre se aconseja en la medición del perfil lipídico, si lo vamos a hacer, es el momento que ingresa el paciente, porque si incluso esperamos para el ayuno de la mañana siguiente, muchas veces está distorsionado por esto que es el estrés de la hospitalización, que genera una intensa descarga de catecolaminas y descienden los valores del perfil lipídico. El valor HDL, entonces, en nuestro medio fue un elemento muy importante porque en promedio los valores deberían ser mayor de 50 en la mujer y mayores de 40 en el hombre, y en promedio nuestros pacientes tienen 34 miligramos por decilitro, y en el análisis multivariado fue la variable predictiva de eventos cardiovasculares a largo plazo el valor del HDL. Trabajos previos eh, en el AEGIS, de la AEGIS que se presenta en este estudio, mostraron
un seguimiento de evaluación de mortalidad en pacientes con infarto de esta lipoproteína, y los estudios previos mostraban como que tendría un impacto muy significativo en la mejoría de la sobrevida en el seguimiento del infarto. Es así entonces que se diseña este estudio con más de 18.000 pacientes, en los cuales se realizaban 4 infusiones semanales de esta droga denominada CSL112, que era una apoproteína A unida a la albúmina, que se asoció con una reducción no significativa inicialmente del punto final compuesto de muerte por todas las causas, de infarto agudo miocárdico, de accidente cerebrovascular, y el criterio de valoración principal de este estudio fue a los 90 días. Un dato muy relevante como crítica que vamos a ver después en la editorial es que todos los fármacos que demostraron un impacto en la reducción del perfil lipídico, el efecto en la reducción de los eventos cardiovasculares fue a largo plazo. Entonces, tal vez una crítica de este ensayo es que el punto final primario se midió a los 90 días y tal vez debería haber sido un poco más extendido. Un ensayo es un ensayo en fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para ver la eficacia y la seguridad de este fármaco, que es la CSL112, y en pacientes que tienen un infarto precoz. Los pacientes tenían que tener una coronariografía, tenían que haber estado revascularizados, y durante las primeras 24 horas del infarto, aquellos que tenían enfermedad de 2 o 3 vasos eran aleatorizados a recibir este fármaco versus placebo, más por supuesto el tratamiento estándar que reciben los pacientes con infarto. 18.219 pacientes fueron incluidos en este ensayo, mayores de 18 años con infarto tipo 1, infarto espontáneo, reciente, que tenían evidencia de enfermedad arterial coronaria de múltiples vasos, y a su vez tenían que tener algún factor enriquecedor. Y esos factores enriquecedores eran que tenían que tener diabetes bajo tratamiento con farmacoterapia. Si el paciente era diabético y se manejaba con dieta, se excluía. Tenía que tener al menos 2 factores enriquecedores, que estos incluían edad mayor de 65 años, tener un infarto con infarto previo o tener enfermedad en otro territorio vascular, es decir, tener enfermedad vascular periférica. Como vemos, es un grupo de pacientes muy enfermos porque tienen 2 o más vasos coronarios y son pacientes diabéticos o con enfermedad vascular periférica o infarto previo. Los criterios de exclusión en este ensayo es que los pacientes estuvieran en insuficiencia cardíaca en el momento de la inclusión, con una clase funcional 3-4, un KILIP 3-4, que estén muy hipotensos, que hubiesen tenido una fracción de eyección menor de 30, que tengan una enfermedad hepática aguda o crónica, porque se suponía que este fármaco podía generar un importante efecto adverso tanto a nivel hepático como renal. Por lo tanto, eran excluidos los pacientes que tenían fallo hepático agudo crónico y los pacientes que tenían insuficiencia renal con un clearance menor de 30. O que hubiesen tenido programada una cirugía de revascularización coronaria o un peso menor de 50 kilos. Es decir, que muchos de los pacientes que tienen enfermedad coronaria de 3 vasos se revascularizan con angioplastia y otro tanto se revascularizan con cirugía. Esos pacientes que se revascularizan con cirugía también eran excluidos. La sorpresa de este trabajo, vemos acá, las curvas comienzan a separarse aproximadamente al día 45 y se separan a favor de apoproteína A1, el producto CSL112, una reducción del punto final combinado de muerte, infarto y ACV de 9.8 versus 10.5, pero esto fue un hazard ratio de 0.93, es decir, con un 7% de la reducción de eventos, pero con una P no significativa.
Una crítica del trabajo es que si miren a 90 días prácticamente casi no hay diferencia, 5,2 versus 4,2, con un hazard ratio de 7 puntos también, pero con una P no significativa, y el ensayo tenía periodo de seguimiento de 90 días y de 180 días. Y también un seguimiento al año. Y fíjense en que las curvas se separan perfectamente ya a partir de los 6 meses, 7,6 versus 6,9, pero con diferencia estadísticamente no significativa. Es decir, que este fármaco no redujo la muerte, el infarto y el ACV. ¿Qué sucedió con el punto final infarto en el seguimiento con este producto? Todos los infartos que ven ustedes acá, evaluados como le dijimos a los 90 días, el hazard ratio fue de 0,91, es decir, que un 9% de reducción de eventos, pero con una P no significativa. A los 180 días, un hazard ratio de 0,87, es decir, una reducción de un 13%, con una P que dio significativa a los 180 días de la reducción del infarto por todas las causas. Y cuando miramos al año, prácticamente no había diferencia si la P no fue significativa. Es decir, que una crítica de este trabajo, porque este trabajo comenzó a incluir pacientes en el año 2020, después se cerró por la pandemia, pensaban que ya lo iban a excluir, se cerró unos meses por la pandemia, después se reactivó nuevamente y finalizó a fines del 2023. Entonces, aparentemente una pequeña reducción del infarto a los 6 meses, pero después esas curvas que a pesar de eso se mantienen abiertas, no persistieron en el seguimiento. Y el infarto tipo 1, si lo vemos acá, a los 90 días, P no significativa, a los 180 días, la P en el límite 0,06, pero no significativo, y a los 365 días, una P tampoco significativa, pero con un 13% de reducción de eventos. O sea, que el infarto por todas las causas tampoco se redujo. Entonces, ¿cuál es la causa de la reducción a 6 meses de todos los eventos de infarto? Y acá vemos el importante impacto que tuvo este fármaco en el infarto 4B, es decir, aquellos pacientes que tienen trombosis subaguda del STEM. Fíjense en que las curvas se separan ya tempranamente, algo así como el segundo o tercer día, y es drástico y muy contundente la diferencia que hay a los 90 días con una P estadísticamente significativa, 0,8 versus 0,5%, a los 180 días también una P que está ahí en el límite, y ya a los 365 días la P prácticamente no mostró diferencia. Es decir que aparentemente tiene como algún efecto en el infarto tipo 4B y en la aparición de todos los infartos en el seguimiento. Después se analizaron los eventos, muerte, infarto, ACV, que ocurrían en pacientes que tenían un valor de LDL muy alto o muy bajo, todos tratados con estatinas. Y vemos que los pacientes que tenían LDL de más de 100, las curvas se separan rotundamente, fíjense en acá, y un impacto muy significativo ya a los 90 días, miren acá, con una P altamente significativa para los que tienen LDL mayor de 100, con un N a tratar de 66 sujetos en los 30 días, y ya prácticamente a los 180 días un N a tratar de 50 sujetos, con una P altamente significativa a los 6 meses, y cuando vemos al año un N a tratar de 48 sujetos. Es decir, que a medida que nos alejamos en el tiempo, hay que tratar, para salvar un sujeto, menor cantidad de pacientes, porque las curvas prácticamente se separan. Es decir, que a los
de 165 días, la P estadísticamente significativa, y como ven ustedes, las curvas ya se separan desde el comienzo y se mantienen abiertas, o sea que habría un impacto muy significativo en aquellos sujetos tratados con estatinas que logran un LDL arriba de 100. En cambio, si nosotros miramos los sujetos que tienen un LDL menor de 100, como vemos acá, prácticamente no hay diferencias significativas. Y en los pacientes que tenían una hiperlipemia basal, ya analizando la muerte, no solamente el infarto, miremos acá, a los 90 días una P altamente significativa con LDL mayor de 100, a los 180 días también se mantuvo significativa y prácticamente ya al año la P está ahí 0,08 no significativa. Con respecto al infarto, en los que tienen LDL mayor de 100 y tratados con estatinas, a los 90 días ya tiene una significancia estadística con una P0,021 y a los 180 días P0,006 altamente significativa. Y al año se mantienen abiertas las curvas y continúa el impacto significativo en la reducción del infarto. Después tenemos acá el punto final combinado de muerte e infarto, donde vemos que las curvas ya se separan muy tempranamente. Vemos acá a los 90 días una P altamente significativa, el mismo porcentaje casi de sujetos a tratar que veíamos en la diapositiva anterior. A los 180 días P significativa 0,024 y al año una P de 0,004 con un N a tratar de 50. Es decir, que en pacientes, la conclusión de este trabajo fue que en pacientes con infarto reciente y enfermedad coronaria múltiples vasos, con factores de riesgo adicionales, recordemos que entonces eran pacientes diabéticos o con enfermedad vascular periférica, con infarto previo, tratados 4 semanas con la infusión de CSL 112 comparado con placebo, no redujo significativamente el punto final combinado de muerte, infarto y ACV a 90 días. Y fue consistente el punto final primario con subgrupos preespecificados. Sin embargo, la medicación fue muy bien tolerada. Hubo muy pocos pacientes que tuvieron fallo renal y fallo hepático. La crítica de este trabajo que se presenta después en una editorial es que debería haberse extendido más allá del año el seguimiento de los pacientes. Hubo una interacción muy positiva en el efecto del tratamiento en los que tenían un LDL mayor de 100 miligramos por decilitro, que esto sí fue estadísticamente significativo, no así en los que tenían el LDL menor de 100. Y hubo una tendencia a la mejoría de la muerte cardiovascular y el infarto, y esto fue consistente con la estabilización de la placa, que es lo que muestran prácticamente todos los trabajos de estatinas, donde el impacto de las estatinas en el infarto o miocardio se ve después prácticamente de los 2 años el impacto en la reducción de la mortalidad. Y antes de eso, a los 4 meses, lo que se ve con las estatinas es que reduce las hospitalizaciones porque estabiliza las placas ateroscleróticas. Es decir que este fármaco prácticamente tuvo el mismo efecto. En New England fue publicado este trabajo, fue de gran envergadura, y estos autores, Belanti y Nambi, le dedican una editorial, y cuando dedican la editorial es muy interesante que se las aconsejo la lean, porque considera que la identificación de la asociación inversa entre el colesterol y las lipoproteínas de alta densidad y la enfermedad cardiovascular condujo a la exploración de drogas para aumentar el colesterol HDL, como vemos acá,
Por ejemplo, los inhibidores de proteína de transferencia de éster de colesterol no redujeron la incidencia de eventos cardiovasculares y el enfoque de la terapéutica pasó a intentar mejorar la funcionalidad o la calidad del HDL. Y estos fueron los esfuerzos, digamos, para mejorar la capacidad de salida del colesterol o promover el valor del colesterol inverso. Una mayor capacidad de salida del colesterol se asocia con una mayor protección de la aterosclerosis, una reducción de la inflamación, estabilización de las placas y mejor contexto en el marco del infarto agudo. Sin embargo, en esta editorial se pregunta si el aumento de la capacidad de salida del colesterol estaría asociado a una reducción temprana en los resultados cardiovasculares, dado que muchos infartos tempranos pueden estar relacionados a la trombosis del stent y no relacionados a las terapias de los lípidos. Entonces, esta editorial hace gran hincapié a que los primeros 90 días tenemos que tratar de que nuestros pacientes tengan la doble terapia antiplaquetaria y tal vez después de los 30 o 60 o 90 días el impacto sobre la estabilización de la placa cubre un rol fundamental en el seguimiento. Como los pacientes ingresaron en comienzos del año 2020, después afectó la pandemia, la crítica de esta editorial es que se podían haber seguido por 2 o 3 años los primeros pacientes incluidos y tal vez por 6 meses los últimos pacientes incluidos en el ensayo. Bueno, eso no se llevó a cabo y probablemente el impacto que tengan estos fármacos sea en la aterosclerosis, en el desarrollo de la aterosclerosis, pero que no sea un impacto en la mejoría aguda, sino en la mejoría crónica. Entonces debería haber una reconceptualización entre el mensaje de los ensayos clínicos dirigidos a mejorar la funcionalidad del HDL, porque se deberían cumplir otras premisas en la parte genómica, en la parte metabólica, en la parte proteómica, en la parte de transcripción, para así identificar otros objetivos y en las poblaciones identificar poblaciones donde podría ser utilizado este fármaco para mejorar la funcionalidad del HDL. Recuerden que Campodano, en una editorial en el 2018, comentaba que nos estamos alejando de la medicina poblacional, la medicina dirigida a grandes poblaciones recomendadas por las guías, para hacer la medicina de precisión, que es la medicina dirigida en forma individual en cada sujeto, donde probablemente en un futuro muy cercano conozcamos la parte genética de todos los fármacos para utilizar los fármacos en base a los hallazgos genómicos. Bueno, lo cierto es que esta editorial fue publicada inmediatamente que se presentó el trabajo en New England, la revista más prestigiosa de mayor impacto, y probablemente en un futuro comenten de que sus grupos, como los que tienen HDL arriba de 50, arriba de 100, miligramos por decilitro, podían utilizar este fármaco con un impacto significativo en la reducción de los eventos y en la estabilización de la placa. El otro trabajo que me pareció muy fascinante y que también centros de nuestro país incluyeron pacientes, que es el ensayo EMPAC-ME, que estábamos aguardando con mucho ahínco, porque sabemos que las glifosinas tienen un rol muy contundente, muy categórico en la gran cantidad de pacientes, en la gama de pacientes con insuficiencia cardíaca, con fe preservada, con fe deteriorada, en prevención primaria, y no explorar esto, qué ocurría con el infarto agudo. EMPAC-ME fue un estudio aleatorizado, doble ciego, que se comparó con placebo, para determinar el efecto de la empaglifosina comparado con placebo en pacientes con un infarto reciente que hubiesen desarrollado insuficiencia cardíaca y o deteriorada la fracción de eyección menor de 40% en el marco de un infarto agudo, porque se podía incluir los pacientes hasta el día 14 de haber presentado el infarto. Entonces vemos acá
que se ingresaban pacientes con infarto con o sin elevación del ST de alto riesgo, randomizados a empaglifosina versus placebo, y vemos acá que se consideraban muy de cerca los criterios de inclusión en esta población y que eran muy parecidos a los ensayos de la DAPA, que fue investigada en infarto y que tampoco no había dado nada significativo unos meses previos. Entonces, ¿cómo era el diseño de EMPAC? No tenían que tener historia de insuficiencia cardíaca los pacientes, o sea, no tenían que tener disfunción ventricular. Era importante hacerle un ecodoppler cardíaco, porque si el paciente tenía una fracción de eyección menor de 30 y o estaba dilatado o tenía síntomas previo a insuficiencia cardíaca, era una contraindicación. Tenía que tener un infarto espontáneo, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca o la fracción de eyección deteriorada, menor de 40%, y al menos un factor adicional, y ese factor adicional eran los pacientes diabéticos, los pacientes que estaban no reperfundidos, los pacientes que llegaban tarde, más de 2 horas, que no hubiese recibido terapia trombolítica ni angioplastia. Y algo muy característico que los incluyó, a diferencia del Paradise, que también incluyó pacientes en insuficiencia cardíaca hasta el día 14 del momento de la admisión hospitalaria. El alta podía haber estado antes y en promedio estuvo en el día 7, pero el paciente podía haber estado hospitalizado 14 días. Y allí se randomizaban a empaglifosina comparado con placebo. Y los criterios de elegibilidad, que siempre que nosotros proyectamos los hallazgos de estos estudios, tenemos que saber qué características tenían nuestros pacientes. Eran pacientes de alto riesgo, porque como le comenté, eran infartos espontáneos, con o sin elevación de segmento ST, menor o igual a 14 días, que tenían alto riesgo porque se requería que estuvieran congestivos y estén usando diuréticos, que hubiesen tenido un nuevo desarrollo de insuficiencia cardíaca medido por la fracción de eyección menor de 45%. Y al menos uno de estos factores enriquecedores, mayor de 65 años, fracción de eyección menor de 35%, infarto previo, líder menor de 60, fibrilación auricular, diabetes tipo 2, el BNP elevado, el ácido úrico elevado, no estar revascularizado para el infarto agudo, ni tampoco tener revascularización de los miembros inferiores. Y el criterio de exclusión era que tuvieran diagnóstico de insuficiencia renal, tensión arterial menor de 90 en el momento de la randomización, que estuvieran shock cardiogénico o estuvieran con inotrópicos, que hubiese tenido un tratamiento programado o planeado, alguna insuficiencia valvular, ya sea aórtica o mitral, que tuviera un filtrado glomerular menor de 20 o la diabetes tipo 1, es decir, esa que requería de insulina. Y estas son prácticamente las características de la población. Vean acá, prácticamente los grupos son homogéneos. La edad promedio era 59, 58, 59 años. La mayoría eran diabéticos tipo 2. El valor del DNT-proBNP en general era un valor alto y prácticamente no había diferencias en los grupos. Entonces, este ensayo fue publicado en New England también, ni bien terminó y cerró la presentación de este estudio, inmediatamente se presentó en New England, la revista más prestigiosa, y como vemos acá, hubo una reducción del punto final primario de 6.6 versus 5.9, y los puntos finales secundarios tuvieron un impacto más importante. Sin embargo, como miramos acá, estadísticamente no daban significativos. La publicación realizada en el New England muestra que EMPACT-MI fue un estudio neutro.
Sin embargo, los autores hacen como un nuevo artilugio en la parte de metodología e investigación, y como van a ver ahora, se publican en otra revista, y en esta otra revista sí tiene un impacto muy significativo en la reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes que tuvieron un infarto. Y ven acá el tiempo, la primera hospitalización, prácticamente se hizo un seguimiento 810 días, y hay un impacto significativo de la empaglifosina comparada con el placebo. La primera hospitalización por insuficiencia cardíaca se redujo, como ven acá, 23%. Y esa reducción ya es manifiesta al día 90 y muy manifiesta al día 180, y no les digo nada al día 360. Es decir, que el impacto más importante de la empaglifosina es reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. No redujo la mortalidad por todas las causas, que ven que las curvas no se separan. El número de insuficiencia cardíacas hospitalizados al tiempo de la randomización a la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca fue de 91. El tiempo a la primera hospitalización en el seguimiento fue 354 días, y un gran porcentaje de pacientes cumplían con todos los fármacos recomendados por las INES. Entonces, los hallazgos de este estudio publicados en New England fue que la empaglifosina no redujo el punto final combinado de infarto, muerto y ACV. Sin embargo, reduce las hospitalizaciones por la primera insuficiencia cardíaca, pero New England no lo pone así. Hacen un nuevo artilugio estadístico y lo publican los datos en JACC de ese subestudio de análisis de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y del impacto de la empaglifosina. La empaglifosina demostró una reducción de un 23 y un 33% de la primera insuficiencia cardíaca y del total de insuficiencia cardíaca en el punto final secundario. Es decir, que esto había estado preespecificado antes del estudio, que era un punto final secundario, y entonces New England no lo pudo publicar. Sí, vamos a ver ahora cómo lo publica Circulation. Hubo una reducción entonces de la insuficiencia cardíaca, que esto fue muy consistente en los diferentes subgrupos de pacientes, y la empaglifosina fue una droga muy segura. Y acá vemos, a modo de metaanálisis con todos los ensayos previos, fíjense en que todos se sitúan a favor del CGLT2, con un impacto muy significativo para el delivery, para el DAPA renal, para el CANVAS. Acá están prácticamente vertidos todos los fármacos que utilizamos en patología cardiovascular. Y como le comenté, se publicó en la revista más prestigiosa, que es el New England, y el New England considera que no hubo impacto significativo en el punto final primario, que era muerte, infarto y ACV. Sin embargo, en Circulation lo publican con este título: efecto de la empaglifosina e insuficiencia cardíaca después del infarto, y vamos a ver acá que las hospitalizaciones se reducen, reduce la primera hospitalización, incluye, digamos, sin documentación de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Es decir, que si nosotros miramos acá, todo está a favor de utilizar la empaglifosina. Y si analizamos el impacto de la empaglifosina según el paciente tuviera un evento, 2 eventos o más de 3 eventos, el impacto fue muy significativo, prácticamente 23%, casi 63%, 68%, un impacto muy, muy significativo. Y esto es lo que jerarquiza Circulation. Circulation considera que hubo un hazard ratio de 0,76, lo que representa un 24% en la reducción de la mortalidad por todas las causas,
y reducción también en 0,75 de la prevalencia o incidencia de infarto. En Circulation analizan la probabilidad de un evento de placebo versus empaglifosina y prácticamente hay una diferencia significativa a favor de la empaglifosina. Y después vemos acá la media acumulativa en base a las diferentes funciones que puede tener el fármaco. Y nuevamente las curvas se separan tempranamente, algo así como el tercer o cuarto día, con una significancia estadística muy significativa para empaglifosina comparado con el placebo. Acá tienen otro gráfico, esto es una reducción de un 25%, las curvas comienzan a separarse al día 20 aproximadamente, y eso tiene un impacto muy significativo a modo de salud poblacional. Y acá vemos la incidencia también o el impacto sobre el riesgo cardiovascular, y las curvas se separan tempranamente y están muy separadas ya al final del estudio, lo cual hace pensar que tiene algún impacto en la reducción de los eventos cardiovasculares. Entonces, empaglifosina reduce las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes con infarto reciente. Esto es lo que publica New England, y a modo de comentario vamos a decir que salieron numerosas publicaciones inmediatamente que apareció este fármaco. Se esperaba que podía hacerse un metaanálisis entre la dapaglifosina y la empaglifosina para ver un impacto en la reducción de los eventos, pero el estudio DAPA, que fue publicado el año pasado, no demostró un impacto significativo en la reducción de la mortalidad cardiovascular. Pero un punto final no menos importante es la reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Recordemos que el mayor número de hospitalizaciones en el primer mes o los primeros 3 meses es por fenómenos trombóticos, y después es muy importante el desarrollo de insuficiencia cardíaca, y estos fármacos tendrían su rol protagónico en ese tratamiento. No sé si estamos con tiempo, estamos y 45, así que bueno, dejamos acá porque si no no vamos a extender hasta las 35. Así que la próxima le voy a hacer otro comentario de otros trabajos también dirigidos a la parte cardiovascular, y si tenemos tiempo, en la próxima clase o en la siguiente vamos a hablar de cirugía en el infarto agudo con elevación del segmento ST, que cada vez más la angioplastia ha abordado el manejo de las lesiones coronarias con un impacto significativo en la reducción de la mortalidad, quedando para la cirugía un grupo poblacional muy, muy pequeño. Muchas gracias por todos y bueno, estoy dispuesta a escuchar sus comentarios, preguntas. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, entonces Claro, todo. los invitamos para el próximo viernes. Agradecemos a Patricia que nos acompañó en esta oportunidad, al Ministerio de Salud por acompañarnos todos los viernes, y a la Sociedad de Cardiología de Corrientes de la Federación Argentina de Cardiología, que está presente con nosotros en estas reuniones de capacitación de los viernes. Doctora, Les agradezco mucho su presencia porque sin ustedes no podríamos desarrollar esta temática. ¿Sí? ¿Alguien me está hablando? ¿cómo está, doctora? Le habla Fernando de Virasoro. Hola, ¿cómo estás? La semana que viene, el viernes que viene, el Congreso de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Ah, ¿van muchos ahí? Hay eventos. ¿Tendríamos clase igual o no? ¿Van muchos en ese evento? Si van muchos a Córdoba, lo dejamos para la clase siguiente. No sé si son muchos los de que están conectados que van.
¿Ustedes van? Nosotros vamos con Cristian también. Ah, van con Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Van, Cristian? Bueno, entonces vamos a hacer el comentario que vamos a dejar ustedes tienen presencia perfecta, que dejamos ese viernes para el viernes siguiente, así ustedes se nutren de lo que es la hipertensión arterial. Buenísimo, gracias. Bueno, muchas gracias a todos y buen fin de semana. Gracias, Patricia, por estar siempre presente. Gracias a usted, doctora, y bueno, gracias a todos los presentes los viernes. Buen fin de semana. Un abrazo. Cuídense del dengue. Gracias, doctora. Gracias. Que tenga un buen fin de semana. Desde Marcelo. Gracias. Gracias.